buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde quiera que nos estén viendo. De todas formas, pues gracias por estar presentes, gracias por estar atentos a estos momentos tan hermosos que estamos compartiendo de parte de Ministerio Restauración. Como para muchos ya es conocido, estamos compartiendo los testimonios de ministración. Ya ha sido explicado una y otra vez, donde el Señor viene a sanar nuestras almas, nuestra mente, nuestro cuerpo, todo. Así es que hoy en esta tarde tengo acá conmigo otro testimonio hermoso que nos va a compartir nuestra hermana Lorena Medina. Y creo que sin lugar a duda, ella es otro testimonio muy lindo. Yo conozco bastante su testimonio y creo que vale la pena compartirlo, vale la pena escucharlo. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el área en el que se encuentren. Muchas gracias, hermana Tere, por esta invitación. Todo un privilegio estar aquí delante de todos los hermanos, compartiendo lo que Dios hace en nuestras vidas y lo que Dios ha hecho en mi vida, que es incontable. Nana Lorena, ¿en qué momento el Señor la invitó a su camino? En el momento menos esperado y más necesitado. Wow. En el momento en el que yo estaba sola, llena de muchos conflictos, sola porque mi esposo acababa de viajar a Perú para ver a su mami, que estaba enfermita, y le quedaba poco tiempo de vida ya, y él estaba allá en Perú, yo estaba aquí con mis hijas, y bueno, sucedió un evento muy particular. No podía dormir, sentía ciertas presencias y cosas, manifestaciones que yo no entendía de dónde venían. Y lo primero que hice, bueno, antes que nada, yo era una persona muy católica, religiosa, apostólica, romana, todos los... Entonces, la primera cosa que yo hice fue ir a buscar a un sacerdote católico para que me ayude. Me echó un poco de agua bendita, me acuerdo. y de ahí, eso no pasó. Seguía por una semana. Entonces, no sabía qué hacer. Hablé con Alfredo en Perú y él me decía, y él era parte, porque nos comunicábamos por cámara, era parte presenciaba él también lo que me estaba pasando. Entonces, él me decía, yo ya voy a ir, adelantó su viaje antes incluso, y para llegar, pero no era mucho lo que me estaba pasando, y gracias a Dios, como hablaba, Dios pone ángeles en nuestro camino, y efectivamente hubieron ángeles en mi camino que me trajeron hasta aquí. Entonces, cuando vino acá al ministerio, fue cosa de urgencia realmente. Sí, estaba en urgencia, ese caso extremadamente urgente. Yo me recuerdo ese día, yo estaba ministrando aquí y el apóstol la estaba atendiendo allá, pero yo como no la conocía, en eso fue que me hablaron y fui. Sí, yo recuerdo cómo era un caso muy fuerte, como para alguien que no conocía el mundo espiritual. En este caso, usted no conocía el mundo espiritual. No.
para usted era No, es que era horrible. Para usted era horrible porque era algo que yo no podía controlar, eran voces que me hablaban y hacía cosas y tomaban el control incluso de mi cuerpo, de mi voluntad, y yo no lo podía controlar. Entonces, cuando llegué aquí, me presentaron con el apóstol. Para mí ese momento fue particular porque cuando yo no tenía ningún sentido de la autoridad ni nada por el estilo, para mí era una persona más, y entonces cuando él se presenta y me pide que yo me presente, entonces fue cuando ahí fue la autoridad del apóstol, que ahora yo lo puedo entender, que enfrentó a todo lo que yo cargaba dentro, y entonces todo empezó a salir y el apóstol y ahí sí entendí lo que era administración, pero fue como una película de... Sí, y eso es lo admirable de Dios, realmente. Es lo admirable del Señor. ¿Cómo meter a alguien en un problema de esos cuando es como que le estén hablando en chino a uno? Y eso fue lo que le pasó a usted. Y después de eso, pues, eso fue largo, ese proceso de la administración fue larga. Efectivamente. Pero compártanos en realidad qué era lo que usted sentía en todo ese tiempo. Mientras el Señor iba después, porque el Señor comenzó a liberar ya con los meses, digamos, con los días. Ya usted comenzó a ver, como quien dice, la luz un poquito. Pero ¿qué era lo que sentía? Comparta ante las cámaras para que las personas sepan que realmente el mundo espiritual de las tinieblas existe. Que el diablo, él cuando haya donde hacerle la vida imposible, a uno se la hace. ¿Qué era cómo comenzó esa lucha? Fue en la noche al dormir. Efectivamente, cuando yo dormía, sentía una presencia encima mío. Algo que como un peso encima. Yo lo había sentido antes, pero parecía algo sobrenatural. Yo sentía así como que algo que se me venía encima. Pero cuando yo despertaba, para mí era como una pesadilla y eso. Pero en esa semana lo que pasó fue ese peso que me vino encima, y de pronto yo sentí literalmente como si fuera una persona encima mío que me agarró las manos, y en sí fue como si quisiera abusar de mí. Eso fue lo que y yo incluso me llevó a mí a sentir cosas en mi cuerpo, y empezó a controlar mis manos y todo mi ser. Entonces era muy, muy feo, y cuando yo salía de ahí, yo despertaba y lograba liberarme de eso. Entonces no entendía qué es lo que pasaba, por qué me pasaba eso. Otra cosa que me sucedió fue que empecé a hablar por otra persona. Empecé a hablar, yo recuerdo mucho, llamé a Perú, llamé a mi esposo para decirle que su mamá iba a morir en ese día. Llamé a mis papás avisándoles, y no era yo, en teoría era mi cuñada, que justo en ese año había fallecido como unos 6 meses antes, y yo era ella y hablaba como ella, y decía frases como que yo nunca las había dicho porque no entran en mi vocabulario, que ella sí las decía, como a Alfredo, me acuerdo, a mi esposo le llamaba mucho como chanchito y cosas así. Y entonces yo hablaba como si fuera ella, y yo pedía que mi cuerpo me lo entierren en el cementerio, porque yo no quería estar en cenizas en una habitación, y daba instrucciones muy particulares. Y yo recuerdo en ese entonces también que estaba en un curso
estaba en una época de chômage, que había terminado un trabajo y me metí en búsqueda de empleo. Estaba siguiendo un curso estaba en búsqueda de empleo, efectivamente. Y de pronto en eso teníamos que hablar en inglés. O sea, mi inglés no es bueno. Definitivamente cuando aprendí a hablar francés, pues mi inglés se perdió totalmente. Y en ese día, en el transcurso de esa semana, yo empecé a hablar inglés, que todos se quedaron así asombrados de ver cómo yo hablaba el inglés tan fluido. Hasta yo misma no entendía, las frases corrían, todo era muy... Y después entendí lo que me estaba pasando. No, realmente había alguien dentro mío, no era yo. Ok, sí, yo me recuerdo, fui yo la que la tuve atendiendo todo ese tiempo. Sí, era un espíritu bien persistente en el que le estaba haciendo la vida imposible. Bueno, aparte de eso, pues no era solo eso, había muchos cosas que venían a atormentarla. Y esto es lo que yo quisiera que explicara más específicamente, cómo las tinieblas vienen y torturan a la gente, como para que los que están escuchando esto, pues que sí sepan que hay un mundo espiritual. Efectivamente, con el tiempo yo entendí que nosotros otorgamos derechos a las tinieblas. Y yo en ese desconocimiento, en mi matrimonio dejamos entrar muchas cosas en nuestro matrimonio, dentro de ellas la pornografía y cosas así, que yo creo que eso fue lo que después entendí que realmente era un producto de eso. Había también mucha falta de perdón, había mucho rencor en mi corazón y yo no lo entendía. Yo era una persona muy religiosa, entonces yo pensaba que todo estaba bien, que yo hacía las cosas bien, porque iba a misa todos los domingos, porque... y entonces pero sin embargo, mi vida no era realmente como debería ser un buen cristiano, ¿no? Entonces, llevada justificando muchas acciones como esas, fue que se di mucho derecho a las tinieblas. Y sí se manifiestan. Yo incluso me recuerdo que estaba hablando por cámara con mi esposo y yo sentí que eso me invadió y yo le decía, está otra vez, y me decía, ¿qué te pasa? Cálmate. Y yo le decía, está otra vez, y yo empecé a levantar las manos, a levantar los brazos y a dar vueltas, y yo daba vueltas y era increíble, y de ahí pum, caí tirada en la cama y ahí fue cuando yo ya recobré el control y no dejé que pasara más, pero sentía así literalmente como si quisieran abusar de mí. Wow. Era muy, muy, muy fuerte. Era fuerte la situación, pero yo creo que, bueno, yo lo pude ver junto con usted cuando esas liberaciones sucedían. Era una pelea muy grande, era una pelea demasiado. Por eso digo yo, como uno no entiende cómo a un niño espiritualmente el Señor permite esas cosas, pero Él allí está, porque ese niño necesita, y a este niño no está todavía tan dudoso, con tantas situaciones que después se forman las personas. Entonces es eso lo que usted pudo ir comprobando, el poder de Dios en su vida cada día. Definitivamente, yo
yo considero, no conocía a Dios como lo conozco ahora. Yo recuerdo que fue ese día, cuando vine aquí, después de pasar, yo recuerdo que entré como a las 2 de la tarde un viernes, y eran como las 7 de la noche, y yo la veía a usted que entraba y que salía, y se turnaba con el apóstol. Y recuerdo que el apóstol tenía que irse ya porque empezaba el culto de ese entonces de los viernes, la prédica, y usted se quedó conmigo y nos fuimos en la oficina, y ahí usted me presentó al Señor. Yo recuerdo que yo cargaba un crucifijo, porque, bueno, mi mami desde allá me decía, ponte eso y eso te va a proteger, y yo decía, ok, y usted me decía, ¿eso la va a salvar? Esa cruz, ¿usted cree que eso que tiene ahí en el cuello la va a ayudar? Porque había toda una imagen, ¿no? Entonces, quítese eso. Y yo decía... Y cuando yo conocía un poco del mundo, empecé a conocer gente del mundo cristiano, como tenía conocidos que venían a la iglesia pues los viernes, los domingos. Entonces, yo recuerdo mucho cuando usted me iba a presentar, conversando, y me presentó al Señor. Yo decía, pero yo no quiero ser cristiana, voy a tener que estar acá los viernes y los domingos. Esa era mi preocupación tan superflua, tan sin valor a ese punto. Y recuerdo que cuando usted me presentó al Señor, yo acepté, era como, yo no tenía otro camino. Dios me había llevado a un punto en que no me dio otra opción, porque a mí me hablaban de cristianos, o para mí todos eran, otra religión era ser desleal a la iglesia católica. Me acuerdo que incluso una vez me peleé con mi esposo porque iba a ir a una iglesia, lo invitaron a una iglesia, y yo me enojé con él, y yo le dije, eres un desleal, ¿cómo se te ocurre? No, nosotros somos católicos, mira que la Virgen, que el Papa y todo lo demás, y me enojé con él, recuerdo mucho eso. Entonces yo no aceptaba que alguien venga, tenía amigos que alguna vez quisieron hablarme, y yo decía, perdóname, pero yo respeto tu posición y respeta la mía, y yo no necesito, yo estoy bien donde estoy. Entonces yo era muy cerrada en ese sentido. Entonces yo considero que entonces Dios no me dejó salida, no me dejó escapatoria. O sea, era en ese momento, yo acepté al Señor y me sentí una pluma. Yo recuerdo mucho ese día, yo salí de acá y yo sentía literalmente que flotaba. Yo flotaba y no podía creer cuánta paz yo llevaba en ese momento, y cuánto el hermano que me acompañaba, recuerdo, me decía, ¿cómo te sientes? Yo le digo, no sé, es raro, no puedo explicarlo, pero siento una paz y un amor, porque durante ministración salieron muchas cosas. En ese día de ministración salieron muchas cosas que yo no comprendía, cuánto odio, cuánto rencor, cuánto tenía yo guardado en mi corazón, y eso me tenía atada, literalmente atada, porque cuando se iba liberando en esas cuerdas de rencor, muchas personas en mi vida, no quiero eran sin ir más allá, amigas de mi esposo, eran mi suegra, mi cuñada, mi madre, incluso mi padre, eran amigas literal. Bueno, eran muchas personas que habían cruzado en mi vida, que me habían hecho daño y que yo consideraba que ya las había perdonado, pero no estaban ahí. Entonces todo fue viniendo a mi memoria, y pude perdonar y sacar todo eso ese día. Y entonces ahí fue cuando después entendí el por qué me sentía tan ligera, y ahí entiendo por qué, cómo así la falta de perdón y el rencor crean un peso en uno, y lo llenan y lo cargan, y no nos dejan avanzar. Sí, porque la falta de perdón va metiendo a la persona a un cautiverio. Usted estaba cautiva. Literalmente. Sí, estaba cautiva. Pero bueno, tenemos al que pelea por nosotros. Yo recuerdo que yo le preguntaba al apóstol después, en una ocasión, le digo, ¿por qué me pasó eso?
¿por qué? ¿Qué fue todo eso? Y me dijo, a usted la sacaron del infierno. ¿Es verdad? ¿Es verdad? A usted la sacaron del mismísimo infierno. El Señor tuvo mucha misericordia con usted y de ahí fue y la sacó. Sí, era completa una cautividad que las tinieblas, pues imagínense cuántos años las tinieblas aprovecharon para hacer de las suyas en su vida. Y lo que no se ponen a pensar, que ese últimos cosas, eventos que sucedieron, sirvió para que usted viniera a aceptar a Jesús, al libertador de su vida. Todo obra para tremendo, bien. ¿verdad? Es tremendo. Sí. Porque volvemos a lo mismo, la falta de perdón es cruel. Es cruel cuando no perdonamos. Tampoco Él no nos perdona. ¿Y cuánto nos cuesta? A nosotros creo que nos gustaba que nos pidieran perdón, pero que nosotros pedir perdón, ¿no? Es que yo considero que la posición de víctima es la más cómoda. ¿Sí? Es más fácil sentirse víctima, me hicieron esto y me hicieron aquello, y de alguna manera justificamos nuestras acciones porque los otros nos hicieron. Y cuando venimos a la palabra y nos confrontamos en la palabra, nos damos cuenta que estamos llamados a perdonar. O sea, no nos dijeron si te piden perdón o no, si quieres o no quieres, es una orden y como tal no tiene justificación ni excusa, tenemos que perdonar. Sí, imagínense, la religiosidad, ¿de qué le sirvió? De perderme muchos años en la presencia de Dios. Y haber podido gozar. Porque la religiosidad es muerte. Es muerte, la religiosidad es muerte. Mientras una persona esté en una religiosidad, cada día va más y más para abajo, entrando a un descontrol de vida, como en el que las tinieblas la llevaron a usted. Efectivamente, porque no controlamos muchas emociones. Yo recuerdo que era una persona muy celosa, muy insegura y muy caprichosa también. Entonces quería que las cosas se hicieran como yo quería. Si bien en mi tiempo pasado fui víctima, se puede decir, o pasé un problema de infidelidad, entonces eso ocasionó que yo condicionara el perdón hacia mi esposo. Entonces, y eso yo creo que fue lo que exaltó un poco lo que es el espíritu de Jezabel, porque yo le puse la condición: vas a hacer todo lo que yo diga, si yo te perdono, pero tú haces lo que yo diga. Entonces eso como que me ensalzó, me dio una autoridad sobre él, y al final me cautivó más. Exactamente. Porque intentaba manejar las acciones de mi esposo a causa de un error de él, pero en mi posición en ese entonces, en mi punto de vista, era normal, era justificado, era justo, ¿no? Pero lo cual uno viene ahora y se da cuenta que no es así, porque rompemos el diseño hecho por Dios de respetar al esposo, de la autoridad del esposo, y quedamos como manejando un barco sin timón, queriendo manejar un barco sin timón. Y entonces sí, eso fue. Porque el espíritu de Jezabel, esa es su idea, que el hombre esté sometido a la mujer. Y ese es un espíritu, se podría decir que es una maldición generacional que viene de familia en familia, porque cuando yo después me di cuenta, lo vi mucho. Lo vi en mi familia, o sea, que los esposos, a causa de sus errores, pues errores ya sea por infidelidad, por alcoholismo, qué sé yo,
ellas tomaban el control. Entonces lo vi mucho eso, ¿no? Que se tenía que hacer lo que la mujer dice. Mismo en Perú se dice mucho de eso, ¿no? Se habla mucho, hay un testimonio así, una frase que habla así como del saco largo, dicen, ¿no? El hombre que es controlado por su esposa, que ante su esposa muestra una cara, afuera es otra, porque teme presentarse tal cual es, porque va a perder su autoridad, ¿no? Ante su esposa es como calmo, mansito, pero fuera es como el que más. Entonces eso mucho es motivo de bromas en el pueblo, se puede decir, pero que es una gran realidad. Entonces, en su familia entonces ha habido mucho Jezabel. Ahora cuando yo analizo y veo los casos, sí lo sentí. Y en mi familia ha habido mucho el caso del alcoholismo, entonces, en los hombres sobre todo, ¿no? Entonces las esposas en el afán de controlar al esposo, y esto, pues, como en el alcohol lo va a llevar a uno a un punto en que ya no tiene el control. Entonces la esposa intenta controlarlo, sacarlo, llevarlo cargado, digamos. Y al día siguiente viene pues el arrepentimiento y es donde la esposa se levanta en poder y ahora lo quiere controlar y él tiene que hacerlo porque está en falta. Entonces está condicionado y es como un círculo, ¿no? Y una cosa lleva a la otra. ¿Usted con su esposo tuvo problemas al respecto de Jezabel? Sí. Y yo siempre he querido tener el control en mi casa, que se hagan las cosas como yo las he diseñado. Por el bien, en sí por el bien de él, por el bien de mis hijas, porque hay un mal dicho, ¿no? Porque hay un mal dicho en que el esposo deja a la mamá para irse con la esposa que viene a ser como su mamá. Entonces es como una idea, porque ella lo tiene que cuidar, tiene que preocuparse por su comida, por su vestido, entonces viene a ser como un hijo más. Entonces en eso yo en un inicio, en gran parte lo viví así, entonces de controlar, de tener todo bajo control, de las finanzas, a nivel de las finanzas, a nivel de las chicas, a nivel de yo era la que las corregía, pero cuando sentía que él lo hacía, yo sentía que era muy brusco, muy fuerte. Entonces yo decía, yo lo paraba, entonces le quitaba esa autoridad, porque me dolía que lo hiciera. Entonces yo decía, no te pases, o tú no sabes lo que está pasando, entonces mejor. Entonces yo detenía mucho la autoridad de él, hice caer mucho su autoridad, precisamente por esa falta de conocimiento. Y muchas veces la frené por eso a usted. Bueno, al principio. Al principio. Es que es eso. Como hablaba con alguien en la mañana, la llave está, la clave, la llave es en atender el consejo, ser obediente a lo que se nos está enseñando. Y ahí va a fluir todo. Va a fluir la liberación, la sanidad, todo va a ir cambiando. Si atendemos, si escuchamos el consejo que se nos está dando en ministración. Precisamente para llegar, y considero yo que sí, es fácil decir obedece, pero el hombre de por sí es rebelde. Tenemos ese instinto rebelde desde que nacemos y muchas veces alimentado, y algunos son más rebeldes que otros. Mientras ese espíritu de rebeldía no sea quebrantado en una persona, le es bien difícil obedecer, porque entonces es todo un proceso aprender a obedecer. No es fácil, no es de la noche a la mañana yo decido obedecer, tú eres la autoridad de mi casa, vamos a hacer todo lo que tú digas, o vamos a lo que con el tiempo estamos construyendo y estamos caminando hacia,
pero en un inicio sí era complicado. Era complicado obedecer la verdad y someterse. Sobre todo someterse. Sí, principalmente cuando están esos problemas. Porque Jezabel no se somete a la autoridad masculina. No obedece a la autoridad masculina. Entonces, cuando están esos problemas es más fuerte. Es más fuerte porque ahí ese espíritu no le gusta perder. Pero hay que exaltar al Señor. Amén. Es que hay que exaltar al Señor por lo que Él hace. Así es. Que cuando aquel pensó a esta ya me la tengo ganadita, el Señor, yo me imagino el dicho, estás equivocado. Esta muchacha a mí me pertenece. Yo recuerdo incluso que cuando recién empezábamos a venir a la iglesia, estábamos habituados a ir todos los domingos a misa, en familia, la familia ideal. Y hubo un tiempo de que mi esposo se hizo a un lado y ya no quería acompañarnos, no quería venir con nosotros. Entonces yo recuerdo que yo lloraba mucho por eso. Y ahí es donde todavía ese espíritu de Jezabel estaba ahí, victimada como una víctima. Me recuerdo incluso un día que venía manejando, conduciendo y venía llorando y decía, pero ¿por qué Dios si yo estoy contigo? ¿Y por qué mi esposo no está acá como antes? Y fue un proceso no solo para él, porque Dios obra en cada uno de manera diferente. Amén. Dios ya estaba obrando en él, pero obraba en mí ese sentido de aprender a obedecer, aprender a someterse a Dios, a su voluntad. Y aquí tuve mucho el consejo de que yo, donde yo viera a mi esposo, donde yo viera a mi familia y las palabras que yo declare de bendición sobre ellos se iban a dar, y que tenga fe y que tenga esperanza y que no la pierda. Entonces, al principio yo lo trataba de obligar a venir, ya sea como suplicándole o enojándome, pero no funcionaba. Entonces venía yo con mis hijas y después fue el proceso cuando entendí y alguien me dijo, es que eres tú la que tiene que cambiar. No, él no va a cambiar porque tú quieres. Eres tú la que tiene que cambiar tu manera de ser, tu manera de ver las cosas y aprender. Y cuando yo empecé a cambiar, a dejar que Dios actúe y empezar a orar en la buena dirección, que Dios cumpla el propósito en la vida de mi esposo, fue cuando pude yo descansar y empecé poco a poco a ver los frutos de ese cambio que Dios iba haciendo en mí y al cual yo me iba sometiendo. Claro, todo eso se fue dando en un proceso de aproximadamente 8 meses que estuve en administración. Fue que recuerdo que cuando recién entré a administración, yo recibí al Señor un viernes, me acuerdo. Y primero fue administración, después recibí al Señor y en esta semana empecé mis sesiones de administración. Y un día no era suficiente porque la carga que tenía era muy fuerte. Y empezamos con 2 días a la semana, martes y jueves. Entonces, y en esa administración constante, semana tras semana, fue que me ayudó a pasar a eso que estábamos hablando de la obediencia, a poder sacar toda esa rebeldía, todo lo que tenía, y empezar a obedecer y a relajarme y a dejarme llevar por donde Dios quería que yo vaya. Entonces, pero la administración a mí me ayudó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y venir a la iglesia también, escuchar la palabra, estar todo el tiempo en contacto con la palabra, porque los miércoles en ese entonces había el culto de mujeres, recuerdo. Yo me venía los martes, miércoles, jueves, viernes, domingo. La que no quería estar en la iglesia terminó yendo todos los días. Y
Y eso fue de alguna manera chocante también para mi esposo, porque el cambio fue muy brusco. Pero yo decidí entregarme y entregar todo al Señor y que Él obrara en mí, y Él lo hizo. Wow. Él lo hizo. Sí. Como le decía al principio, yo soy testigo de todo ese proceso que fue fuerte. Por rato me ponía enojada. Por rato me ponía enojada. Es parte de, como le digo, es que era una bebita recién nacida y que todo era desconocido. El primer día que vine, el segundo día, recuerdo que yo estaba manejando para ir a mi casa y yo sentía los ataques de las tinieblas, sentía que perdía el control del timón, y yo aprendí a levantarme, a declarar en el nombre de Jesús, a tomar esa autoridad en el nombre de Jesús. No tienes derecho, tú te vas y no, a veces ni entendía lo que decía, pero yo en esa fe lo hacía y recobraba ese control, porque los ataques al principio eran muy fuertes, muy fuertes, y las liberaciones se dan de diferentes maneras, y me recuerdo mucho que era la saliva que se acumulaba, cosas así, entonces, y yo no lo controlaba, y eso iba saliendo, y yo no lo único que me llevaba era la presencia, la palabra del Señor, y en el nombre de Jesús, y el nombre de Jesús fue lo que me ayudó a levantarme y a ir tomando esa autoridad sobre las tinieblas. Es eso, que mientras no tengamos a ese gobernante eterno para que gobierne nuestras vidas, a que el otro pues nos gobierna a su gusto, y yo me gozo, de verdad, me gozo de ver estas cosas, las victorias, todo lo que el Señor le quita al enemigo a favor nuestro, porque el enemigo definitivamente es nuestro enemigo y lo seguirá siendo nuestro enemigo. Él nos quiere matar, nos quiere destruir, nos quiere ver hecho polvo. Nos roba la paz, roba la salud, roba el matrimonio, roba las finanzas. Entonces, pues todo eso el Señor nos da la salida, nos da la victoria en todo eso. Yo creo que a ustedes, cuando comenzaron en el Señor, estaban bastante mal la finanza, ¿verdad? Sí, efectivamente, estábamos metidos en muchas deudas, en desempleo. Precisamente yo estaba en una etapa de chômage, había trabajado reemplazando un congé maternité. Justo terminó ese trabajo, y entonces tenía como un año para buscar trabajo. Pero también ahí yo vi la mano de Dios, porque era un tiempo en que había obtenido un buen trabajo. Entonces el chômage que yo tenía en ese entonces era el máximo. Y cuando yo buscaba el empleo, entonces el salario era mínimo, era menos de lo que yo recibía en chômage. Entonces, y ese fue todo el tiempo que me ayudó a dedicárselo al Señor. Y cuando pasó todo ese proceso, que fue prácticamente un año, y el Señor ya tenía las cosas listas, yo creo, para mí, que empezó a abrirme las puertas. Fue desde lo bajo, un empleo, me acuerdo, en producción. Y yo, que me ayudó mucho. El Señor incluso ahí me hablaba. Recuerdo que la supervisora de producción me dijo una vez: pero tú no vas a estar acá, tú vas a estar en calidad, que era mi meta en ese entonces, trabajar en el departamento de calidad.
y yo sentí que esas palabras no venían de ella, sino venían de Dios. Y de a poquitos me fue abriendo una puerta y otra más grande y otra más grande. Actualmente pues me ha dado un puesto mucho mejor y prácticamente el doble de como yo empecé. Y al mismo tiempo en ese entonces teníamos muchas deudas y era difícil pensar en diezmar, en ofrendar. Yo considero que el hecho de pasar por ministración me liberó rápidamente de todos esos espíritus de la mezquindad y de ser tacaña. Y recuerdo mucho que cuando iba a la iglesia católica uno acostumbra a dar la limosna. Yo siempre llevaba $1 por cada uno, eran $5, decía, por nosotros, por mis 3 hijas, y eso dábamos. A veces olvidaba, porque no había hecho el cambio, qué sé yo, entonces yo le decía a mi esposo, ¿tienes? Me decía, tengo un billete de 20. Él no era tan duro, él no era duro como yo, él agarraba y él decía, y yo dentro mío, bueno, yo lo aceptaba y lo ponía, pero yo decía dentro mío, ok, tengo que tener cuidado la próxima, porque si no, este plan. Entonces cuando vinimos acá, una de las cosas que yo vi fue cuando hablaban del diezmo y de la ofrenda, y yo pregunté por eso, por el diezmo y la ofrenda. Y fue increíble porque no me costó. Yo creo sinceramente que fue gracias a la administración que me liberó de todos esos espíritus rápidamente, que para mí fue fácil entrar a lo que es diezmar y ofrendar mismo si no teníamos. Entonces, mucho, porque como les decía al principio, mi esposo se apartó un poco cuando recién entramos. Entonces muchas veces incluso en conflicto con él me decía, pero no vas a estar... Claro, escuchamos voces de afuera que siempre le decían a uno, pero ese dinero es mejor que lo des a los pobres, que se lo des a un pastor y cosas así. Entonces mi esposo venía un poco con eso, pero mejor vamos a mandar ese dinero a otro lado, influenciado por estas voces que él escuchaba. Entonces, y yo tenía una pelea así en mi cabeza porque decía que tenía que obedecer a mi esposo. Entonces, acuérdense que estaba en proceso de... Entonces, obedezca a su esposo. Entonces yo decía... Ok, por esta vez le voy a obedecer. Y esa vez justo que yo le obedecí y le pusieron una multa por exceso de velocidad que equivalía incluso más a lo que era el diezmo. Entonces yo dije, ya no le voy a hacer caso. En ese sentido, no. Entonces, y él también le sirvió para él, y entonces él me dejó carta abierta. Y como yo era la que controlaba las finanzas y todo, entonces fue por eso que yo digo que trabajó en mí esa parte. Y poco a poco fuimos viendo la mano de Dios y cómo nos fue sacando teníamos muchas deudas en tarjetas de crédito y en cosas creo que la mayoría lo pasan cuando recién llegamos acá y vemos cómo se nos abren fácilmente los accesos a las tarjetas de crédito y todo eso. Y llegamos a acumular una deuda muy grande y actualmente pues es mínima, es chiquitita, es 0. Las tarjetas de crédito ya vendieron a 0 y los ingresos cada vez son mayores y no solo en mí, veo en mis hijas que la libertad que tienen ellas es económicamente, que cuando yo, wow, esa es la mano de Dios en nuestra familia. Imagínense, y se pudieron hacer de su casa. Al año el Señor nos regaló la casa. Fue bien rápido como el Señor les permitió hacerse de su casa. Esas son las bendiciones inagotables de Dios. Es que sin el Señor, ¿para qué preferir la vida, pues? Sí, definitivamente. ¿Para qué queremos vida si no lo tenemos a Él? Así es. Porque hoy ustedes llegaron a ese nivel de ver las bendiciones de Dios palpables en ustedes. ¡Wow! Al respecto de la timidez, hermana Lorena. Yo era una persona muy tímida. Por mí pasar lo más desapercibida posible. Soy una persona que puede estar detrás de alguien empujando y ayudando y colaborando para que esta persona salga, y yo detrás, sí.
En mi casa, claro que sí, yo no era nada tímida, pero afuera, sí era, eso lo tenía muy cargado. Y eso también de alguna manera fue alimentado porque yo de por sí físicamente pues soy pequeña. Y eso a lo largo de mi vida fue como una carga que yo mantuve desde la escuela. Siempre era la más chiquita del salón, donde iba. Era privada de hacer actividades que hubiera querido, pero allá precisamente eran solo los más altos o los más... Entonces yo me sentí muchas veces rechazada y sentí ese esconderme, ¿no? Y tratar de pasar lo más desapercibido posible para evitar la vergüenza o la pena. ¿No se ponía un vestido rojo para que la vieran? No. Entonces, eso fue... Cargué mucho tiempo con eso, incluso después de casada, hasta llegar aquí, yo creo. Y esos complejos de ser pequeña, de inferioridad, y muchas veces sin querer nuestros padres en una buena intención pues nos dicen palabras que nos marcan. Exacto. Que resaltan esas cosas. Y yo creo que es eso lo que uno lleva y que nos lastima y lo cargamos, y cuando ministración viene a darnos esta sanidad y este perdón y darnos cuenta que esa es más que una mentira del diablo que usa a las personas más queridas, más allegadas a uno para hacer daño, solo a través de ministración se puede ir sanando y darse cuenta que después entendí que Dios nos hizo diferentes y cada uno somos hermosos como somos, altos, grandes, gordos, flacos, como seamos. Dios nos hizo a cada uno especial, diferente, y cada uno con un precio, porque no valemos por nosotros, valemos por el Jesús que llevamos dentro. Esa es nuestra, y fuimos comprados con ese gran precio de sangre. No tiene precio la sangre de Jesús, y ese es nuestro valor. Entonces, cuando yo entendí esta verdad y la hice mía, fue cuando pude liberarme de cada uno de estos complejos que me atormentaron por mucho tiempo y me privaron de muchas bendiciones a lo largo de mi vida. Imagínense cuántas personas son víctimas del rechazo. Hay miles y miles que son víctimas de esa herramienta fuerte del enemigo, del diablo, para mantener a la persona aislada, mantenerla escondida en un anonimato donde no se da a conocer, porque a él no le conviene. A él no le conviene que la persona salga de allí, de ese rechazo. El rechazo, mire, es un arma muy fuerte, muy poderosa para el enemigo. Pero lo que usted dice, fuimos comprados, que la Biblia lo dice, somos comprados con sangre. Así es. Somos aceptos en el amado. Imagínese. Entonces el diablo ahora le tiene miedo a usted, porque hoy él sabe que allá la tenía, y ahora el Señor la tiene allá, arriba, allá. Así es, se trata de atacarme en sueños algunas veces, pero yo lo descubro y tiene que salir volando. En verdad me ha pasado que cuando yo estoy más cerca del Señor en oración y ha tratado muchas veces de estrangularme o de doblarme el brazo, morderme, y en sueños yo lo he sentido, yo lo he palpado como un perro que viene pero en mi mismo sueño yo me despierto y en el nombre de Jesús, y yo ejerzo esa autoridad que Dios ya nos dio. Y ese sale huyendo, porque él siempre está ahí molestando, porque está como un león rugiente tratando de hacernos caer y de asustarnos, de amedrentarnos. Pero ¿sabe por qué él actúa en sueño muchas veces? Porque él sabe que ya en la vida cotidiana no lo puede hacer. No lo puede hacer, ¿por qué? Porque usted ya tiene
las antenas parabólicas de Dios para detectar de dónde viene el ataque. Entonces dice, voy a atormentar en sueño. Así es. Pero aún en sueño, el Señor lo ayuda a uno a vencer esos ataques del enemigo. Y yo sé que hay muchas cosas de las que usted quizás pudiera compartir que wow, no tienen, la gente puede decir, la gente que no conoce de Dios, ay, estas pueden exagerar. Pues no. Es una percepción. Y yo lo veo como decía usted hace poco. Sí, el enemigo nos tiene envueltos, nos tiene en muchos pecados, pero al mismo tiempo que estamos en ese espacio, estamos con los ojos cerrados. Claro. Nos tiene como una venda. Eso es antes de conocer al Señor, que nos tiene envuelto con el pecado. Exacto, y no nos damos cuenta. O sea, la gente no se da cuenta de lo que cree que es algo normal, que es algo normal vivir sin perdón, que es algo normal vivir en deudas, que es algo normal vivir. Dígales, porque el enemigo, mientras andemos así, pues sí. Entonces, mientras andemos así, así es. No nos damos cuenta de que él está atacándonos y robándonos. Entonces, cuando nosotros venimos y abrimos nuestros ojos y nos damos cuenta, cuando el Señor tiene la misericordia tan grande de quitarnos esa venda de los ojos y mostrarnos quién es nuestro enemigo, ahí es cuando empieza nuestra victoria. Pero mientras no sepamos quién es el enemigo y lo tenemos ahí de amigo, es difícil salir adelante y lograr lo que el Señor y cada una de las bendiciones que Dios ya tiene para nosotros. El Señor actúa de muchas maneras y es grandioso cómo vamos viendo los resultados de su obra en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra casa. Exactamente, porque dejamos de ser sus amigos. Y hoy nos hemos convertido en enemigos muy fuertes contra Él. Precisamente hoy yo me fui a trabajar muy temprano para salir una hora más temprano para poder estar presente. Pero mi jefa en ese entonces viene y me llama y me da más y no podía salir porque era algo urgente. Creo que ya no voy a irles, ya no voy a ir. Y me puso muchas cosas en el camino hoy para evitar de que llegara aquí. Cuando venía yo en el camino dándome cuenta lo que quería evitar. Y yo creo fuertemente en mi corazón que este testimonio va a ayudar a muchos a darse cuenta de que tenemos herramientas para salir de donde el enemigo nos quiere tener porque nos tiene engañados. Y una vez más me doy cuenta que él siempre va a querer impedir que la gente sea libertada, que sea libre, con prejuicios, con ideas, con cosas. Y no nos damos cuenta que quien actúa realmente, sí, somos humanos, pero quien actúa es Dios a través de cada una de las personas que están en el servicio de administración para liberarnos y darnos esa libertad. Esa es otra artimaña que tiene el diablo, que pone en la mente de las personas, de los hermanos, de no creer que necesitamos esa sanidad para poder disfrutar de cada una de las bendiciones que Dios tiene para nosotros en cada área de nuestra vida. Yo también recuerdo que cuando llegué aquí, antes de venir aquí, yo tomaba pastillas. Tomaba porque ya había pasado por un proceso con el médico y tenía reflujo gástrico. Era muy fuerte. Y ya me dieron una por día. No podía resistir el café, no podía resistir muchas comidas y lo tenía que tomar diariamente. Incluso me hicieron un análisis que me voltearon de cabeza y todo para ver el tema del reflujo y todo esto. Y cuando yo vine aquí en la semana tenía una cita. Y en esa cita era para hacerme otro examen porque la medicina no me era suficiente y me la iban a elevar.
Entonces, cuando vine aquí, se me quitó. Ya no sentía ese reflujo que quería venir. Y ya no fue necesario que fuera que fuera a la clínica para que me hagan el análisis, porque ya no lo necesitaba. Y desde esa vez hasta ahora no ha vuelto. Y estamos hablando ya como de 7 años atrás. Imagínense. Y eso es lo hermoso del Señor, que Él nos hace una sanidad integral. Integral, exacto. Espíritu, alma y cuerpo. Él lo sabe hacer de tal manera que ¿qué puedo decir? Solo Él. Que nuestro espíritu, Él sabe que necesita sanidad, pues allí yo te sano. Que su alma necesita sanidad, pues allí te sano. Y es cierto, esa falta de perdón conlleva muchas veces lo hemos escuchado, el dolor de huesos. Y sí, yo tenía un dolor de huesos también. En la noche mucho me dolían las piernas, las rodillas. Y todo eso, conforme pasan los años, en teoría deberían ir aumentando. Pero no, conforme pasan los años cada vez son menos. Entonces eso solo es obra de Dios, que va actuando en nosotros, viene y nos liberta y nos da sanidad, esa verdadera sanidad integral. Es integral la sanidad que uno obtiene. Es que Él es nuestro creador. Él se llevó a la cruz del Calvario todo. Imagínense cómo venía usted con ese gran rencor, con esa falta de perdón, con dolor en su alma y en su corazón. Si no hubiera sido por Él, ya se hubiera muerto. Porque las enfermedades vienen a causa de muchas veces, hay muchas veces que las enfermedades vienen a causa de. Entonces, el Señor dice, no, pues tienes que perdonar. Y es esa la vida abundante que recibimos a través de tienes que sacar ese dolor, porque ese dolor ya lo llevé yo. Es maravilloso. Así es, y no nos deja solos. No nos da las armas para nosotros poder defendernos y vivir en esa libertad en todo sentido. Imagínense, un dolor de eso es capaz de matarlo a uno, de llevarlo hasta una silla de ruedas a causa de la falta de perdón. Yo he visto esos casos y vi cómo el Señor levantó a una persona que tenía una lista grande de falta de perdón. Entonces el diablo dijo, para ti ya no hay remedio. Y te meto a una silla de ruedas. Y el Señor la levantó de allí. Exactamente. El problema, el tema, el punto es descubrir eso y no salir de ese caparazón que tenemos, que pensamos que estamos justificados para no perdonar y somos víctima de lo que nos hicieron para no perdonar. Entonces eso solo nos lleva a envolvernos más y a meternos más profundo. Cuando esa venda realmente cae y y empezamos a perdonar, es cuando vienen todos esos cambios. Pero es importante salir de ese estado de sentirse víctima y justificar una falta de perdón. Ese es el primer paso, yo considero, que una persona debe tener para empezar a perdonar. Es que en esto de la administración, para que las cosas resulten en el cuadro que usted presenta o que la persona presenta, es perdonar. Si no se perdona, se está perdiendo el tiempo. Y las bendiciones, como usted decía, las bendiciones se pierden, no se reciben a causa de que,
pues, el Señor ha de decir, bueno, ¿perdonas o perdonas? Hay una frase muy común que yo recuerdo desde niña, era, yo perdono pero no olvido. ¿Quién diría que eso nos ata y nos tiene cada vez más metidos en ese hueco? Lo más terrible es que la persona no se da cuenta que andan cargando un muerto aquí en su corazón, y ese muerto llega hasta echar mal olor cuando ya vienen las enfermedades a causa de ese muerto que hay. Si usted se ha fijado, tal vez ha escuchado, dice, ay, yo no quiero saber de fulana, por ejemplo. No quiero saber, ni acordarme, pero la anda aquí. La fulana de repente ni se acuerda de ella, pero ella la tiene presente. Pero la anda aquí, en su corazón. Entonces, bendito sea el Señor, hermana Lorena. Dele gracias al Señor por Amén. todo lo que hizo. Así es. Yo no me canso de agradecer a Dios por todo lo que ha hecho en mí, en mi vida, en mi familia, en mis hijas, en mi esposo. Es grandioso, maravilloso todo lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Sí, verdaderamente. Así es. Y nos da las armas, no nos deja solos y nos da las armas para seguir avanzando, para seguir en este camino que sí, se presentan situaciones, pero ya no estamos desarmados. Y no estamos solos, tenemos armas poderosas en Él para salir de cada situación que se nos va presentando en el camino. Hay que aprender a usarlas, hay que saber que existen y usarlas. Y dejar de vivir en la miseria en todo sentido, y aprender a vivir en la bendición que Dios tiene para nosotros. Sí, y no amedrentarse por la adversidad que viene, no. Dios tiene el control de todo. Así es. Dios tiene el control de nuestras vidas. Que al principio, cuando uno comienza estos caminos, dice, bueno, yo estaba mejor antes que hoy. Hay gente que así dice. Lo que no te pone a pensar es que el Señor está tratando. Señor está tratando. Bueno, sí. Para ir terminando la entrevista, ¿qué podría añadir usted ya para ir terminando? Yo quisiera dar gracias a Dios realmente por este ministerio, por el ministerio de sanidad, de vida abundante, porque es un ministerio realmente importante, es un ministerio que va a ayudar a restaurarnos, a restaurar no solo a nosotros, sino a nuestro hogar y todo nuestro entourage. Y gracias doy por haberme puesto el Señor a través de este ministerio, primeramente antes de conocerlo a Él, porque considero que nosotros cargamos muchas cosas y llenamos nuestra alma de muchas cosas, como falta de perdón, como que ya lo habíamos mencionado, como complejos, como muchos pecados que vamos llevando adentro, mezclados también. Entonces nos es difícil recibir algo nuevo porque todo está lleno ya, en nuestra alma todo está lleno y ya no hay espacio. Y cuando en este ministerio yo aprendí que hay que sacar todo eso para que haya en nuestra alma, empiece a ser llena y empiece a ser ocupada y ser plenamente llena por la presencia de Dios, por su palabra, por el Señor y nosotros guiándonos, y entrar en esa comunicación con Él, y cada una de las cosas maravillosas que Dios tiene para cada uno de nosotros, que solo se pueden obtener cuando dejamos atrás lo que no nos sirve, dejamos atrás el viejo hombre para empezar a caminar en el nuevo hombre que Dios va formando en cada uno de nosotros. Y no olvidemos que la buena obra que Él empieza, Él la terminará.
Y lo que afecta muchas veces es cuando, o sea, aún ya estando en el Evangelio, nos sigue afectando porque no nos han llevado a reconocer que tenemos una identidad con el Padre de los cielos, que somos hijos amados. Eso, cuando la persona carece de esa identidad, viene y piensa, no, pero yo no soy nada, no soy nadie. Fíjese a usted lo que la tenía complejada. Una mentira del diablo. La mentira del diablo, cuando usted es hechura por la mano de Dios. Muy linda. La hizo muy linda, de eso se enamoró, ¿verdad? Don Alfredo. Entonces, pero como no conocía la identidad que tenía con el Padre, ahora con todo orgullo santo, dice, yo soy hija. Así chiquita como soy hija. Poderosos en el Espíritu. Así es que, bueno, váyase despidiendo, pues. Sí. Bueno, muchas gracias por esta invitación, por permitirme compartir con ustedes un poquito de toda esta etapa, maravillosa etapa por la que Dios nos ha venido trayendo en el cristianismo, en conocerlo a Él como Padre. Ay, es hermoso. Gracias a todos y muchas bendiciones para cada uno de ustedes y para sus familias. Gracias, hermana Tere. Gracias, hermana Lorena. Otro testimonio muy poderoso, realmente. Gracias por compartir con el pueblo de Dios. A mí me encanta el segmento que hay a mediodía. ¿Cómo se llama? Edificando a los santos. Imagínense qué lindo. Yo digo, no pudieron ponerle nombre más bonito. Edificando a los santos. Cada uno que va, que todos los días escucha a las 12, se está edificando. Somos los santos de Dios, edificando y creciendo. Así es que yo les agradezco por su testimonio y que sean edificados ustedes, santos de Dios, sean bendecidos a través de este testimonio. Y bueno, hasta luego, nos seguiremos viendo.